Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, juiciosos y cuidándose. Bueno, vamos a continuar entonces con el proceso de gestión del talento humano, partiendo del hecho que ya llevamos tres etapas en las cuales los ingenieros están llamados a participar activamente en el desarrollo de ellas. La primera, el diseño de la estructura organizacional, la segunda, el diseño de los perfiles de cargo y la tercera, la definición de la planta de personal, o sea, el número de personas que necesitamos. Partiendo de esto entonces, ¿qué debe seguir? El proceso de selección y contratación. El primer elemento para yo poder seleccionar a alguien es hacer la convocatoria. Se puede hacer de dos formas. Hay una forma que es muy recomendada, ya que con esta se mantiene el conocimiento dentro de la organización y además es una forma de hacer que las personas estén comprometidas con ella, y es hacer inicialmente convocatorias internas. ¿Qué quiere decir una convocatoria interna? Buscar las personas que necesito, suplir los cargos que tengo disponibles con personas que estén actualmente trabajando en la empresa. ¿Esto qué implica? Que la persona se va a sentir que está avanzando dentro de la empresa, que está logrando sus objetivos personales, y va a ser mucho más fácil el trámite de la contratación y de la vinculación. Además que se va a garantizar que el conocimiento se mantiene dentro de la organización y que entonces esto nos va a permitir gestionarlo de forma más adecuada. La segunda forma es hacer las convocatorias externas, que se hacen cuando con la convocatoria interna no logré identificar o no pude llenar la plaza que estaba disponible, o cuando tengo un requerimiento muy específico de perfiles muy específicos. Entonces, ¿qué hago al momento de la convocatoria? Tengo que seleccionar las organizaciones o plataformas de ofertas laborales para poder empezar el proceso. Yo puedo hacer el proceso directamente como empresa o puedo contratar a una empresa, a un tercero que me hace todo el proceso de subcontratación. Si lo hago yo solo, si lo hago yo en mi empresa, entonces debo identificar cuáles son esos portales de ofertas laborales más atractivos según el perfil que esté buscando. Publico la convocatoria, que es extracción del perfil del cargo, determinando muy bien cuál es el objetivo, cuáles son las responsabilidades y haciendo mucho énfasis en cuál es la educación, la formación y la experiencia que esa persona debe tener. Con esto y con esta publicación entonces empieza todo el proceso de reclutamiento, porque entonces voy a comenzar a recibir por los medios que lo haya definido, sea por correo electrónico, sea en la misma plataforma o sea físicamente, voy a empezar a recibir las hojas de vida, con los soportes que me estén garantizando el cumplimiento de esos requisitos que yo definí en la convocatoria. Tengo que ir haciendo filtros de forma que en la medida en que va avanzando el proceso sean menos personas las que van quedando para poder llegar a tener uno que va a ser el que suple esa vacante. Inicialmente entonces tengo que evaluar que esas hojas de vida, por la información que contienen y por los registros que me entregaron, si están cumpliendo esas necesidades iniciales que yo definí en el perfil. En el proceso de selección entonces hay varias etapas. La primera de ellas, la entrevista. Las entrevistas normalmente realizadas por psicólogos, donde ellos van a verificar los rasgos de personalidad y donde van a verificar información que contenida en la hoja de vida, asegurando entonces así que vamos a poder seleccionar una persona idónea para el cargo. Dentro de estos procesos de selección, además de la entrevista, se pueden aplicar pruebas psicotécnicas que también van a ayudar, pero también pueden haber pruebas técnicas. ¿Qué son las pruebas técnicas? Donde vamos a poner en contextos simulando la realidad a la persona para ver cómo actúa y cómo reacciona. Cuando yo pongo a la persona en diferentes contextos, normalmente los más críticos, voy a saber si esta persona realmente tiene las capacidades que se dice tener para poder cumplir con el cargo y desarrollar el cargo. También es necesario que no solamente lo entreviste un psicólogo, sino una vez que haya pasado estos filtros y se sepa que es una persona que va cumpliendo con el perfil y con las necesidades de la empresa, es importante que se entreviste también con quien va a ser su jefe directo. Incluso se podría hablar de compañeros de trabajo. ¿Para qué? Para identificar otros elementos que no se identifican solos, y son aquellas energías o aquellas formas de interrelacionarme que son tan importantes en un ambiente laboral. Entonces vamos a tener varias entrevistas, varias pruebas, incluso exámenes teóricos de conocimientos. En este proceso de selección, la intención es que se pueda seleccionar una persona o cuantas plazas yo esté seleccionando, yo esté contratando.
Después de la selección viene la contratación. ¿Qué es la contratación? Normalmente aquí me ayudo de un abogado porque es quien define los términos de los contratos que voy a tener. Hay varios tipos de contratación. Hay contratación directa de la empresa a término fijo. Estos términos fijos yo puedo tener contratos de meses o de años. El contrato como tal trae cuál es el tiempo en el que termina y es necesario que en este tiempo la persona desarrolle sus actividades. Las empresas es libre de definir si esos contratos se prorrogan o no. Y también hay contratos a término indefinido, que son los que no tienen una fecha de finalización. Sin embargo, hay que tener claridad que un término indefinido no quiere decir que nunca se va a acabar. En estos casos, la empresa es libre de tomar la decisión de desvincular a la persona cuando ella considere. También hay otros tipos de contrato, como son la prestación de servicio o por obra. ¿De qué va a depender cómo contrato yo a mi gente? Dependiendo del proceso que vaya a desarrollar, de las actividades y el nivel de responsabilidad y autoridad que vaya a tener dentro de la organización. ¿Qué más incluye entonces la contratación? Determinar cuáles son las horas laborales, los tiempos de trabajo, en qué momentos, qué horarios voy a trabajar y también muy importante y vuelve y se ratifica el tema del perfil. Cuáles son las responsabilidades, cuál es la autoridad que va a tener ese cargo y cuáles son esos criterios de evaluación que vamos a tener como personas empleados de esa organización. Bueno, esto ha sido entonces todo por hoy. Vimos ya el proceso de reclutamiento, selección y contratación. Ya como lo vimos, están muy llamados lo que son los abogados y los psicólogos a hacer este trabajo. Sin embargo, también administradores, ingenieros pueden estar desarrollando funciones de estas. Si les toca o si se tiene esta responsabilidad, una recomendación es asesores de personas que sepan. Uno como ingeniero, como administrador, no es psicólogo. Entonces, el tema de lo que son las pruebas psicotécnicas, evaluaciones de personalidad, yo no las puedo hacer. Y en temas legales es mejor asesorarme entonces de los abogados para asegurar que los contratos quedan bien hechos. Bueno, esto ha sido todo por ahí. Espero que continuemos estudiando de este modo. Más adelante seguimos con el tema de gestión del talento humano. Chao, que estén bien.